Hola a todos, este vídeo pretende hacer una breve introducción a los espectros de baja resolución de Gaia, que se van a publicar por primera vez el 13 de junio de 2022, y poco antes de la publicación de estos datos os damos ya una breve explicación aquí de cómo serán estos datos para que os vayáis habituando a ellos. Los espectros de baja resolución de Gaia se obtienen mediante unos prismas, que son estos de aquí, en esta fotografía obtenida antes del lanzamiento del satélite, que se ponen delante de las cámaras CCD y que dispersan la luz de los objetos que observe Gaia, obteniendo estos espectros de baja resolución. Hay dos prismas, uno que deja pasar la luz azul, entre 330 y 680 nanómetros, y otro que deja pasar la luz roja, entre 640 y 1000 nanómetros. Estos son espectros de baja resolución, ya veis que la resolución no supera los 100 en ningún caso, y que además va cambiando con la longitud de onda. Esta curva sería la del espectrógrafo azul, de luz azul, y este es el espectrógrafo de luz roja, BP en el primer caso, RP en el segundo. Y la longitud de este espectro, es decir, su resolución, también cambia con la posición en el plano focal. No es lo mismo una CCD en un extremo del plano focal que otra situada en otro extremo del plano focal. La longitud que observamos cambia. Entonces, los datos de estos espectros, la longitud de onda en la que empieza y acaba este espectro para BP y para RP, pues va cambiando con la posición en el plano focal y su anchura, por lo tanto, también va cambiando. Los primeros espectros que observamos con Gaia fueron estos de aquí, los obtenidos durante el comisionado de la misión para comprobar que el satélite funcionaba correctamente. Seleccionamos unas cuantas estrellas de diferente temperatura, de diferente color, comprobando que realmente las estrellas que son más rojas tienen más señal en el espectrógrafo rojo que en el azul, y esto se invierte a medida que la estrella va siendo cada vez más azulada, ¿no? más caliente. Esto es el espectro bidimensional que luego nosotros colapsamos a una dimensión y obtenemos estos espectros de aquí, ¿no? Nuevamente, estrellas de diferente color, más rojizas o más azuladas, presentan un espectro diferente en el azul o en el rojo. Los más azules tienen más flujo azul que flujo rojo, y se invierte para las estrellas más rojizas, que tienen poca luz azul y mucha más roja, que incluso se puede apreciar los rasgos espectrales, las bandas moleculares que son más prominentes en estos espectros, ¿no? Es decir, son espectros que primero te permiten distinguir entre estrellas de diferente temperatura, de diferente color, pero que además también puedes hacer un análisis de aquellos objetos con líneas de emisión o líneas fuertes, bandas de absorción pronunciadas. Las características más pronunciadas del espectro también son visibles en estos espectros, aunque no tengan mucha resolución, ¿no? Lo que se publica el 13 de junio de 2022 son 200 millones de fuentes con su espectro. Estamos produciendo varios artículos para explicar este contenido. A partir de estos espectros se han derivado parámetros astrofísicos. Se proporciona también fotometría de época, no solo promedio, de algunas estrellas variables, de 10 millones de ellas. También observaciones de época para objetos del sistema solar, asteroides, para los que proporcionamos también el espectro de baja resolución, estos BP y RP, para 60.000 de ellos, que son los espectros que reflejan de la luz del Sol y que nos acaba llegando a nosotros. Y por último, para 1 millón de objetos alrededor de la galaxia de Andrómeda, también damos la fotometría de época. No los espectros, sino la fotometría, en este caso. Las magnitudes. El contenido en cuanto a los espectros, estamos habituados a tener el flujo y la longitud de onda en dos columnas y graficarlas, ¿no? Pues en el caso de Gaia no proporcionamos este flujo y longitud de onda, sino unos coeficientes que describen los espectros en función de unas bases de funciones que utilizamos nosotros. Toda la información de estos espectros está contenida en estos coeficientes. Cualquier transformación de estos coeficientes a flujo y longitud de onda se hace a expensas de perder parte de la información, y por lo tanto hemos preferido
daros toda la información y que, si estáis interesados, vosotros hagáis el cambio. También proporcionamos herramientas para hacer este cambio, pero de todas maneras recomendamos habituaros a utilizar estos coeficientes directamente, porque son los que contienen toda la información posible. Si queréis saber el contenido antes de la publicación, incluso ya hay el modelo de datos publicado, un documento que te explica el contenido de cada tabla, ¿no? De cada tabla. Aquí tenemos el XP Continuous, la tabla que proporciona estos coeficientes. También tenemos otra tabla que es el resumen, que te dice cuántos tránsitos se han utilizado para cada fuente para construir este espectro promedio y cuántos de estos tránsitos estaban contaminados o incluso solapaban diferentes objetos en el mismo espectro, ¿no? Es decir, que estos tienen menos calidad y estos parámetros te dan una idea de la calidad de cada espectro. Hasta ahora os he enseñado los espectros en el sistema instrumental interno, es decir, convolucionados con la respuesta de la eficiencia cuántica, de la respuesta del píxel, etc., ¿no? Hay efectos instrumentales que determinan la cantidad de luz que recibimos en cada longitud de onda. Y tenemos espectros que es señal que recibimos en cada pseudo longitud de onda, que llamamos nosotros. En cada píxel hay un rango de longitud de onda que cae en ese píxel y por lo tanto sí que tiene información de longitud de onda, pero no está calibrada externamente todavía. Para eso lo que necesitamos es hacer este otro paso, el de la calibración externa, que ya sí nos da flujos en vatios por nanómetro por metro cuadrado y longitudes en nanómetros. Tenemos el espectro azul y el espectro rojo, que combinados y solapándolos, pues vemos el espectro total en todo el rango de longitud de onda. Resumiendo, hay muchos efectos instrumentales que para las diferentes observaciones de una misma fuente, de un mismo objeto, tenemos que poner todas estas observaciones en un mismo sistema instrumental, y esto es lo que haría la calibración interna. Los efectos de diferente dispersión que os he hablado antes, en diferente CCD hay diferente dispersión, también hay diferente eficiencia cuántica, diferente sensitividad de cada píxel, diferente flujo, diferente PSF. Todo esto se tiene que homogeneizar para hacer un espectro promedio que considere un único sistema instrumental, ¿no? Y luego ya faltaría el último paso, que es obtener la longitud de onda absoluta y el flujo absoluto en unidades físicas a través de la calibración externa. Entonces, lo que os damos son unos coeficientes, un espectro promedio, está descrito como unos coeficientes que multiplican unas funciones base, que pueden ser funciones de Hermite o algo similar. En nuestro caso utilizamos unas funciones de Hermite que luego optimizamos, es decir, que ponemos la máxima información en los primeros coeficientes, de manera que si, por ejemplo, tenemos una estrella muy débil, que los últimos coeficientes intentan ajustar el ruido, en realidad no es información astrofísica, sino está intentando ajustar estas variaciones debido al ruido de la fuente porque es muy débil, pues tú puedes decidir quedarte solo con los primeros coeficientes y obviar el resto de coeficientes. Entonces os damos un valor del número aproximado de estos coeficientes que tiene sentido físicamente que consideréis. Si no os gusta esto de no utilizar toda la información disponible, pues simplemente utilizáis todos los coeficientes. Pero si, por ejemplo, os molesta tener espectros tan ruidosos, pues cogéis solo los primeros coeficientes y tendréis un espectro más suavizado debido a este efecto de ruido. Y aquí vemos los coeficientes estos para BP y para RP, para el espectro azul y el rojo, para estrellas con diferente temperatura. Y vemos que la información astrofísica de temperatura ya está contenida en estos coeficientes, ¿de acuerdo? No hace falta muestrear los espectros en flujo y longitud de onda para intentar hacer una clasificación de estos espectros, de estas fuentes, y determinar su temperatura. Ya en los coeficientes está toda esta información, ¿vale? Si lo pasáis a flujo en vatios por nanómetro por metro cuadrado y longitud de onda,
lo que haréis es perder parte de la información, ¿de acuerdo? Así que desde el consorcio de Gaia os recomendamos que utilicéis los coeficientes directamente siempre que sea posible. Si queréis tener un aspecto más tradicional de lo que es un espectro de Gaia, pues sí que lo podéis samplear, ¿no? Podéis muestrear este espectro para tener, en este caso, espectros internos. Los mismos coeficientes te sirven para producir tanto los espectros instrumentales internos como los del sistema calibrado en flujo y longitud de onda. En este caso os muestro algunas simulaciones de espectros de diferente temperatura, cómo se verían en este sistema interno, todavía no calibrado de forma externa. Y nuevamente vemos que diferentes temperaturas tienen aspectos diferentes en estos espectros. Ya se han publicado algunos espectros reales de datos de Gaia, no solo simulaciones. En este paper de aquí, en este artículo, publicamos algunos ejemplos. También estrellas reales de diferente color, su espectro azul y su espectro rojo. Luego, por ejemplo, para ilustrar el caso de promediado que hacemos, cogemos todas las observaciones de una misma fuente, que son estos puntitos que vemos en estas gráficas, y los ponemos en un sistema instrumental común, y a esto le llamamos espectro promedio, espectro medio, que sería esta línea gris que vemos aquí, ¿de acuerdo? Y esto es lo que publicamos en estos datos de junio de 2022. Los espectros de época no vendrán hasta la siguiente publicación de datos. Aquí tenemos el caso de dos cuásares, uno que es más variable que el otro, y que vemos que si el espectro tiene características muy pronunciadas, son capaces de verlo, ¿no? Líneas de emisión en el espectro son detectables con estos espectros, incluso teniendo baja resolución, ¿no? Y aquí ilustramos que en el caso de una estrella variable, un cuásar en este caso, variable, el promedio no refleja una época en concreto, sino un promediado de todas las observaciones en diferentes fases de esta variabilidad, ¿no? Pero estos cuásares, la información de estas líneas de emisión que hemos detectado, nos pueden servir para determinar también su redshift, su corrimiento al rojo, ¿no? Si desplazamos estas líneas de emisión que observamos hasta tenerlas en la longitud de onda en reposo de laboratorio, pues nos da una idea del redshift, ¿no? Y esto se ha hecho ya en un estudio de coger estos espectros e intentarlos desenrojecer, digamos, para algunos cuásares. Esta es la relación señal-ruido que tenemos para los espectros de Gaia en esta publicación de datos de 2022. Para las estrellas más brillantes tenemos una relación señal-ruido de unos 250, pero a medida que la magnitud va aumentando, objetos cada vez más débiles, pues podemos tener relaciones señal-ruido de 10 o algo similar. Entonces, bueno, depende de la estrella, pero para las más brillantes tienes una señal-ruido bastante razonable para hacer física con ella. Estos son algunos ejemplos de espectros de reflectancias de asteroides, de estos que publicamos en este catálogo de junio de 2022, unos 60.000 espectros de este tipo para poderlos clasificar los diferentes asteroides en familias de asteroides diferentes. Vale, para hacer el paso a espectros externos necesitamos unas estrellas de calibración que se describen en diferentes artículos que se han ido publicando, que nos permiten relacionar cómo es un espectro instrumental interno de Gaia con el espectro tal y como se tendría que ver, ¿no? Estos son estrellas que conocemos su espectro externo y que nos permiten hacer el paso del sistema interno al externo. Y una vez conocido para estas estrellas, pues lo podemos aplicar al resto de estrellas y tener su espectro absoluto. Las estrellas que se utilizan para hacer estas calibraciones externas son estas en color, en el diagrama magnitud absoluta y color,
y se valida con otras estrellas que, a pesar de no ser apropiadas como estrellas de calibración, porque tienen variabilidad, nos permiten también validar que la calibración se ha hecho correctamente y refinar un poco los cambios que se puedan apreciar en estas estrellas. Como decía, tenemos que dejar para la siguiente publicación de datos, la cuarta ya de Gaia, la publicación de los espectros de época, que nos permitirán ver cómo van cambiando estos espectros en cada una de estas observaciones. ¿De acuerdo? Ahora en DR3 tenemos solo los espectros promedios y algunos de época para asteroides, como hemos comentado, ¿no? Vale, como tratar con estos espectros es un poco antiintuitivo de momento, también proporcionamos una serie de herramientas para utilizar estos espectros. Primero, en el catálogo de Gaia, que es la misma página web que hemos utilizado hasta ahora para descargarnos datos de Gaia, os tenéis que fijar en la tabla de Gaia Source aquellas que tengan una columna que se llama XP Continuous, si tiene espectro BP o RP continuo, es decir, representado con estos coeficientes BP-RP, igual a true. Si tiene esto, son espectros que tienen son estrellas que tienen sus espectros publicados. A partir de aquí tendréis que ir al data link de ese catálogo y os podréis descargar paquetes de 5.000 espectros cada vez. Solo os permite un máximo de 5.000 espectros, pero estos espectros también se pueden descargar de forma programática con un código Python, por ejemplo, y podéis descargar paquetes de estos 5.000 espectros y luego juntar el resultado en uno solo, en una tabla, un data frame o lo que sea. Vale. Una vez tenéis estos coeficientes descargados de cada espectro, os damos una herramienta también hecha en Python llamada Gaia XPy, que se ha publicado el 19 de mayo de 2022, que os permite hacer básicamente tres cosas. Primero, a partir de estos coeficientes, encontrar el espectro muestreado en flujo y longitud de onda, ¿no? Más tradicional, en el sistema absoluto o externo o en el sistema interno. Hay dos rutinas diferentes, Calibrate o Converse, que te da el flujo externamente calibrado con flujo en unidades físicas y longitud de onda también, o en el sistema interno de Gaia, con pseudo wavelength y electrones por segundo, digamos. Y luego otra funcionalidad que tiene es que a partir del espectro de Gaia podéis simular cómo se vería esta estrella en un filtro fotométrico dado. Por ejemplo, si tú quieres simular un espectro del satélite, un filtro del satélite Hubble, por ejemplo, o por ejemplo queréis simular cómo se vería con la misión Euclid o la misión Plato o lo que sea, que caiga dentro del mismo rango de Gaia, en el rango óptico, pues cualquier filtro que os imaginéis, que exista o no exista, podéis convolucionarlo con el espectro y obtener esta fotometría sintética. Esto es muy útil para tener estrellas de calibración fotométricas, porque os damos los espectros observados desde el espacio para que podáis comparar con las medidas que habéis hecho con vuestro observatorio, ¿no? Por ejemplo. Luego también os proporcionamos unos datos que ajustan los errores en fotometría que se publicaron en Early Data Release 3. Hay un código Python que también nos permite recuperar cuál es la incertidumbre de esta fotometría, no del espectro, sino de las magnitudes, en los tres instrumentos, en G de Gaia, en BP y en RP. Y incluso escalarlo a diferente número de observaciones según sea tu fuente, ¿no? Bueno, entonces seguimos con Gaia XPy, esta herramienta que te permite hacer estas conversiones a sistema interno, sistema externo a partir de los coeficientes, estas dos rutinas de aquí, y luego generar fotometría sintética. De momento tenemos para estos filtros. Podéis simular cómo se vería en Euclid, cómo se vería en un sistema de filtros que hicimos para Gaia y que nunca se ha creado, el Gaia 2. O cómo se vería en Hipparcos, en Tycho, cómo se vería en IFAS, en J+, en JPass,
en Pan-STARRS, en Sloan, en Strömgren, ¿de acuerdo? Podéis simular estos filtros a partir de los espectros BPRP de Gaia. La página web de esta de Gaia XPy, de esta herramienta, es esta de aquí, a la cual tenéis acceso pues, a cómo instalarlo, a cómo utilizarlo, toda la documentación que tiene. Ahora podemos hacer un breve repaso a ella. También se han publicado 1000 espectros que no tienen su Source ID, su número de identificación correctamente asignado. Le hemos cambiado este número para que no sepáis qué fuente es, pero son espectros reales que se publicarán en junio. Simplemente para que utilicéis estos espectros como prueba para utilizar este paquete de Python. Entonces, si accedemos a esta página web, donde se han publicado el acceso a este paquete y a estos datos preliminares, tenemos esta página web aquí, donde podéis acceder a la herramienta y al conjunto de datos. Como digo, unas 1000 estrellas que podéis utilizar. El acceso a esta herramienta es esta página web de aquí, que os enseñaba antes, donde tenéis la manera de instalarlo, qué comandos tiene que hacerse y también el tutorial de cómo utilizar cada una de estas rutinas. Y entonces os podéis crear un código de Python, que yo me he hecho el mío, pero que, como digo, en estos tutoriales podéis saber para cada una de estas herramientas qué comandos utilizar, los copiáis, los pegáis en vuestro código y listos. Yo, como ya lo he hecho, os lo enseño. Lo primero es instalar el paquete. Tenéis que correr el Python 3, un entorno virtual para poderlo utilizar. Os importáis los paquetes de Gaia XPy, de NumPy, de Pandas, en el caso que lo necesitéis. Y básicamente eso, en esta página web que os enseñaba tenéis todo el manual y tenéis que importar la función que vayáis a utilizar, esa de obtener fotometría interna, fotometría externa, etc. Y tenéis varias opciones. Podéis pasarle un fichero, que será el caso que utilicemos en este ejemplo de aquí, porque este tutorial nos ha dado un fichero directamente que dándole aquí nos lo descargamos, ¿de acuerdo? Son 70 megas, no es muy pesado, no tarda mucho en descargarse y os dan estos coeficientes para 1000 estrellas, ¿no? Este es el caso que utilizaremos, pero también podéis utilizar esta rutina cuando esté accesible en el catálogo para entrarle un comando de ADQL, el mismo que utilizáis para el catálogo de Gaia, es válido aquí, pero ojo que tenéis que tener credenciales en estas páginas web de Cosmos, ¿no? También podéis pasar una lista de identificadores de fuente, tanto como una lista propiamente dicha, una lista de strings, y llamar la función que vosotros queráis. Y esta rutina irá al catálogo ella y os descargará los espectros para estos source IDs que tú puedas meter, ¿no? Podéis manejar data frames con este programa y meterlo todo dentro de un data frame y utilizarlo. Entonces, el output que podéis tener es para una función, la que sea, tú le das un parámetro de entrada de qué fichero quieres utilizar, quieres obtener estos datos y te lo pondrá en un recipiente que se llama, en este caso, output data, que pueden ser los flujos externos, los flujos internos o la fotometría, ¿no? También si le pedimos dos cosas nos dará no solo los flujos sino también el muestreado, ¿no? El sampling, que se le llama. Vale, en el caso de una función de crear un espectro, pues le puedes dar también el rango que quieres tú para ese espectro, cuántos valores quieres simular, ¿no? Como decía,
cualquier sampleado que estés haciendo es perder información respecto a los coeficientes. Así que tienes que elegir cuánta información pierdes, haciendo un sampleado más o menos denso. Y al final, si quieres también meterlo en algún fichero, le puedes dar el nombre del fichero y el formato de ese fichero para que te dé los resultados, te los grabe. Aparte de tener este código Python con los resultados, también lo puedes grabar directamente cuando lo llamas, ¿no? Vale, pues vamos a hacer 3 casos, intentar a partir de estos espectros que se han publicado de muestra, intentar obtener a partir de los coeficientes el espectro externo, que sería la función calibrate, que lo que hago es importar esta función calibrate, definir que los espectros de todas las estrellas que yo quiero calcular están en este directorio y en este archivo, que me lo he descargado directamente de aquí, ¿de acuerdo? De Get a Sample Dataset Here, pues esto te proporciona un fichero, en este caso CSV, pero también se proporciona en diferentes formatos, en otros formatos como XML o FITS, etc. Pero bueno, yo estoy utilizando los CSV, los utilizo como input. Este min spectrum file es lo que pongo como input en esta rutina de calibrate para que me dé los espectros externos y le digo que me lo escriba todo en este directorio con este nombre, external, en un formato CSV y con este muestreado, ¿vale? De 330 nanómetros a 1050, dame 100 puntos. Entonces lo corro y me hace que está procesando todos estos espectros y al final tengo estos 2 ficheros con los flujos externos y con el sampling también. Esto sería el sampling en longitud de onda y esto sería los flujos externos. Perdón. Vale, estos serían los flujos y su error, ¿vale? En unidades físicas, watts por nanómetro, dividido por nanómetro, dividido por metro cuadrado. ¿Vale? Es así de rápido, ¿de acuerdo? Luego, estos datos los podemos graficar. Hay una rutina que se llama plot spectra que a partir de estos external data que ha producido y a partir de este sampling que ha producido esta rutina anterior, pues yo lo meto como input en esta rutina de graficar y le digo que me puede graficar más de un espectro a la vez, que me enseñe la gráfica, no solo que me la grabe, pero que también me la grabe en un directorio de salida y que en este caso no me ponga la etiqueta. Entonces, ejecuto esto y me da los espectros calibrados externamente para estas 1000 estrellas, ¿vale? En unidades físicas, watts por nanómetro por metro cuadrado y longitud de onda. Vale, con el mismo fichero, con los mismos coeficientes, podemos derivar también el espectro interno, que funciona similar. Lo que pasa que en este caso el muestreado tiene que ir de 0 a 60, porque son píxeles, aquí lo que estamos intentando simular, en el sistema interno de Gaia, no va de 300 a 1100 nanómetros, sino de 0 a 60 píxeles. Y que me dé 600 valores o 1000 valores, lo que sea. Y funciona igual, le pones output file para que te lo meta en un fichero con un formato dado y al final te convierte estos espectros en el sistema interno. Yo lo hago con esto, con el mismo fichero de antes, en vez de llamar a la otra función que me daba los espectros externos, que se llamaba calibrate, pues ahora llamo a convert, ¿vale? Que te da los espectros internos. Lo ejecuto, nuevamente no son muchos espectros, son 1000, no tarda mucho, y sobre todo si tarda mucho, pues a lo mejor podéis bajar el muestreado y generar menos puntos. O sea, yo aquí, por ejemplo, le había puesto 100 porque si no, a la que aumenta mucho el número de espectros, pues a lo mejor te tarda un poco más, ¿no? Podéis jugar con eso para intentar minimizar el tiempo. Entonces ya lo he ejecutado, ya me ha generado los espectros internos y el sampling interno, es lo mismo.
hago un poco de limpieza. Los espectros internos, pues ahora lo que me da es flujo en unidades internas, en electrones por segundo. Ya no es 10 a la menos 20 o lo que sea, sino son flujos internos en electrones por segundo y píxel. Y sus errores también asociados. ¿Que lo quieres graficar? Pues con la misma rutina de antes, en vez de graficar los espectros externos, graficas los internos y que también me lo grabe en unos ficheros. Lo ejecuto y me grafica ahora los espectros internos, convolucionados con la respuesta del instrumento. Estos son las 1000 fuentes que estamos analizando. Si a partir de estos espectros quieres derivar fotometría sintética, pues también puedes pedirle primero qué sistemas fotométricos están disponibles con esta rutina. Te da la lista de todos los filtros que puedes elegir. Entonces, imagina que quieres Johnson's Cousins, lo pones aquí, se llama el photometricsystem.jkc. También lo quiero en J+, por ejemplo, pues le pongo J+, lo puedo generar para un único sistema fotométrico o para más de uno en forma de lista. Meto esta lista en la rutina generate. Para los coeficientes del mismo fichero de siempre, de los 1000 objetos de antes, que los pongo como input aquí, que me los simules en este sistema fotométrico o en estos sistemas fotométricos y que me lo pongas en un fichero en formato CSV, en este caso. Lo ejecuto, lo está procesando y al final en la carpeta de salida pues tengo esta fotometría sintética para los diferentes filtros, el filtro U, el filtro B, el filtro V, R, I. Tengo sus magnitudes, sus flujos, sus errores en los flujos para que podamos determinar también el error en la magnitud y también para los filtros de J+, que he pedido. ¿Vale? Para cada una de las estrellas tenemos una línea diferente con todos estos datos. Y ya está, es así de fácil con este programa, a partir de los coeficientes, que repetimos, es lo que tiene toda la información. Si estamos interesados en ver qué aspecto tiene de forma más tradicional en flujo y longitud de onda, pues utilizamos este Gaia XPy que podemos usar y tenemos toda la ayuda para utilizar estas diferentes funciones en esta página web, ¿de acuerdo? Con muchos ejemplos. Entonces, yo creo que aquí acaba el vídeo. Muchas gracias y que disfrutéis de los datos de Gaia.